Esta semana, en Vaticano, exploramos las apariciones marianas de la ciudad eterna, revelamos las pruebas científicas que demuestran la existencia de Dios y les mostramos el hospital pediátrico del Papa en Camboya. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El domingo 21 de abril, la Iglesia celebra la 61 Jornada Mundial de las Vocaciones. En su mensaje, el Papa Francisco no solo agradeció a los sacerdotes y religiosos su servicio, también destacó el importante papel de la familia en el fomento de las vocaciones. El Papa Francisco exhortó a los fieles a la oración constante por las vocaciones, dirigiéndose a su vez a los jóvenes que se sienten alejados de la Iglesia y los animó a dejarse interpelar por Jesucristo. El Santo Padre subrayó que la Jornada Mundial de las Vocaciones tiene incluso un carácter sinodal. La Iglesia es tan rica en carismas, talentos y vocaciones, tal y como dice Francisco, que por eso es tan importante escucharnos unos a otros. El objetivo de toda vocación es llegar a ser hombres y mujeres de esperanza, prosigue el Santo Padre en su mensaje. Todos estamos llamados a levantarnos y despertar de la indiferencia abrazando nuestra vocación y dejando que Cristo guíe nuestros pasos. Esto es precisamente lo que la hermana Emanuela Edwards, que vive en Italia desde hace 15 años, ha experimentado. Así fue. Movida por ese espíritu que me lancé a hacer algo realmente loco. Lo dejé todo y me mudé a Italia sin saber ni una sola palabra de italiano. Y ahora ya llevo aquí 14 años. ¿Y qué puedo decir? Se lo digo a todo el mundo, no es que antes fuera infeliz, no. Pero al convertirme en hermana, me convertí en lo que el Señor me ha llamado a ser. Y eso me da una alegría y una pasión que no puedo explicar. No estamos acostumbrados a escuchar los aspectos negativos de la gestación subrogada y su falta total de ética. Olivia Maurel nació gracias a la gestación subrogada. Sin embargo, ahora lidera la campaña para prohibirla. Como niña nacida mediante gestación subrogada, lo que quiero decir es que he sufrido problemas de abandono y problemas de identidad. Fui abandonada por mi madre al nacer. Me separaron de ella nada más nacer. Olivia compartió su historia en una conferencia internacional por la abolición universal de los vientres de alquiler organizada en la Universidad LUMSA de Roma. El objetivo de las jornadas era promover un trato internacional para prohibir la maternidad subrogada. La conferencia se celebró cerca del Vaticano, solo unos días antes de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicara un documento sobre cuestiones morales relativas a la dignidad humana, el género y también la maternidad subrogada. El cardenal Víctor Manuel Fernández ha presentado en el Vaticano el nuevo documento, titulado Dignitas Infinita, Dignidad Infinita. En uno de sus párrafos se considera la maternidad subrogada una grave violación de la dignidad de la mujer y del niño, basada en la explotación de situaciones de necesidad material de la madre. Un hijo siempre es un don y nunca la base de un contrato comercial. Muchas parejas argumentarían que la gestación subrogada es la única forma que tienen de tener un hijo. Pero Jennifer Lal, fundadora de The Center for Bioethics and Culture Network, refuta ese argumento. Simpatizo mucho con las parejas que no pueden tener hijos y que desean desesperadamente tenerlos, pero yo diría que eso no les da derecho a arriesgar la salud de otra mujer, igual que tampoco les da derecho a comprar niños. Mientras que la maternidad subrogada está prohibida en la mayoría de los países de la Unión Europea, su práctica está permitida en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Esto, según la periodista sueca Kaja X. Ekman, supone un gran problema para el derecho internacional. Bueno, lo que tienen que saber es que la maternidad subrogada viola una serie de leyes internacionales y leyes morales porque se trata de la separación industrial e intencionada de madre e hijo. Porque, a diferencia de la adopción, donde técnicamente hay un huérfano que necesita una familia, en estos casos tenemos una madre capacitada para llevar a cabo un embarazo y que todavía sigue cerca, pero a la que no se le permite estar con el niño, ni al niño se le permite conocerla.
Hola y bienvenidos a las actualizaciones del Vaticano de esta semana, las noticias más importantes sobre el Santo Padre y el Vaticano. El cardenal Angelo De Donatis es el nuevo jefe de la Penitenciaría Apostólica del Vaticano. El ex vicario de la diócesis de Roma reemplaza al cardenal Mauro Piacenza, quien ha estado al frente del dicasterio desde 2013. La Penitenciaría Apostólica es conocida como un tribunal de misericordia, ya que este tribunal se encarga de esos casos que involucran excomunión y pecados graves, incluidos aquellos cuya absolución está reservada a la Santa Sede. Cada vocación nace de un amor de predilección. Esto es lo que dijo el Papa Francisco durante una reunión con miembros de los colegios pontificios latinoamericanos, brasileños y mexicanos. El pontífice también enfatizó que es tarea de cada sacerdote mantener vivo el amor en este mundo. Los sacerdotes diocesanos de América del Sur son enviados a vivir en los colegios pontificios en Roma mientras obtienen grados de estudio en universidades pontificias. Para conmemorar el centenario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Panamá, el arzobispo Paul Gallagher realizó un viaje de 4 días a Panamá. El secretario para las relaciones con los estados del Vaticano se reunió con autoridades políticas, celebró la Santa Misa en la Catedral de la Ciudad de Panamá, se reunió con representantes de la comunidad católica y visitó un centro de recepción de migrantes. El observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas subrayó que la lógica de la disuasión es ilusoria. En una declaración dirigida a la Comisión de Desarme de la ONU, la Santa Sede describió el desarme como un deber moral y llamó a todos los estados a unirse al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Gracias por ver las noticias del Vaticano de esta semana. Giulio Capeche para EWTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Los santuarios marianos de todo el mundo, desde los apacibles santuarios de Lourdes y Fátima hasta las coloridas celebraciones de la Villa de Guadalupe en Ciudad de México, pasando por los históricos caminos de Loreto, atraen cada año a millones de peregrinos en busca de paz y sanación. Pero hay una ciudad que los trasciende a todos: Roma. La ciudad eterna no es solo la cuna del cristianismo, es el lugar con mayor número de apariciones marianas del mundo. Paseando por ella, uno se da cuenta rápidamente de cuánto ama la ciudad a Nuestra Señora. Casi en cada esquina hay una imagen o estatua de la Virgen, conocidas aquí como las Madonnine. Roma está en el corazón de la devoción mariana, vinculada a los 4 pilares de la creencia mariana: la Theotokos o Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua y la Asunción. La Basílica de Santa María la Mayor es un poderoso testimonio del primer dogma mariano, la Theotokos, declarado en el Concilio de Éfeso, y la prueba visual de una de las primeras apariciones marianas. Según la tradición, la Virgen se apareció en sueños al Papa Liberio, ordenándole que construyera una iglesia en una colina que quedaría milagrosamente cubierta de nieve. Fiel a su palabra, la nieve cayó sobre la colina de Esquilino en pleno agosto, el mes más caluroso en la ciudad eterna. Mientras que la historia del Papa Liberio y la colina nevada está envuelta en las brumas del siglo IV, otra iglesia romana, Sant'Andrea delle Frate, está en el corazón de una aparición mariana más reciente y bien documentada. Este acontecimiento desempeñó un papel crucial en la inspiración del Papa Beato Pío IX a la hora de declarar el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854. En 1842, la Virgen se apareció a Alfonso Ratisbone, que había nacido en una familia judía, se había alejado de toda fe religiosa y era miembro de la masonería. Tras la aparición, Alfonso no solo se convirtió a la fe católica, sino que incluso se hizo sacerdote. El padre Longobardi, actual vicepárroco de Sant'Andrea delle Frate, sigue compartiendo esta extraordinaria historia con visitantes procedentes de todo el mundo. Questa apparizione
Esta aparición le dio a la Iglesia un impulso a la reflexión milenaria sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. Non a caso, 12 anni dopo questa apparizione, noi abbiamo il dogma dell'Immacolata Concezione. No es casualidad que 12 años después de la aparición se declarara el dogma de la Inmaculada Concepción. Justo inmediatamente después del dogma, a pocos pasos de la basílica, aquí en la plaza, se construyó la columna de la Inmaculada Concepción. Y la Inmaculada que se coloca en la columna no es la clásica Inmaculada con los brazos y las manos abiertas, sino que es la Inmaculada de Sant'Andrea delle Fratte. Hay un dedo que señala el camino hacia la iglesia y el Papa cada año, el 8 de diciembre, viene a visitar esta estatua. En un giro del destino, Nuestra Señora hizo otra aparición en Roma a alguien totalmente inesperado, un hombre alejado de la Iglesia Católica que planeaba asesinar al Papa y estaba preparando un discurso para denunciar la doctrina de la Inmaculada Concepción. El padre Joseph Roech, superior general de la Congregación de los Padres Marianos, congregación profundamente devota del misterio de la Inmaculada Concepción, comparte esta historia. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, un hombre que se llamaba Bruno y tenía 3 hijos abandonó la fe católica convirtiéndose al protestantismo. No llevaba una buena vida ni mucho menos. Y un sábado, justo después de Pascua, trajo a sus 3 hijos a este pequeño parque. Estaba en contra de la fe católica, particularmente contra Nuestra Señora. Además, tenía planes para asesinar al Papa Pío XII, pero sus hijos terminaron escabulléndose a una gruta, y allí se apareció Nuestra Señora. Al final, él mismo acabó viendo a la Virgen. Se quedó estupefacto, y abreviando, terminó con cambiar de vida dejando de perseguir la fe. El 12 de abril es un día marcado en la historia por la aparición mariana en las Tre Fontane de Roma. El milagroso acontecimiento tuvo lugar en el interior de esta gruta, donde Nuestra Señora se reveló a Bruno. Hoy, las misioneras de la Divina Revelación, una comunidad de hermanas, honran este legado y mantienen vivo el mensaje de Nuestra Señora. Este lugar es un lugar de conversión, una llamada a la verdad de la Iglesia Católica. La Virgen María afirma que la verdadera iglesia de su Hijo se basa en 3 amores blancos: amor a la Eucaristía, amor a la Inmaculada Concepción y amor al Santo Padre. Estos son los elementos fundadores de la Iglesia Católica, y aunque Bruno estaba fuera de la Iglesia Católica, la Virgen lo llamó para que entrara. La Virgen dio una señal celestial al Papa Pío XII a través de Bruno Cornacchiola. El Papa pedía confirmación sobre cómo definir claramente el dogma de la Asunción a la luz de su encíclica publicada el 1 de noviembre de 1950. Nuestra Señora le dijo a Bruno: mi cuerpo no podía descomponerse y no se descompuso. Mi hijo y los ángeles me llevaron al cielo y así sigue. Al igual que en Lourdes hay un vínculo con el dogma de la Inmaculada Concepción, en Tre Fontane, en Roma, hay un vínculo con el dogma de la Asunción. Bruno no se guardó para sí este mensaje divino, sino que lo llevó directamente al Vaticano. En una audiencia con el Papa Pío XII, Cornacchiola pidió perdón por su animosidad pasada hacia la Iglesia Católica. En los tranquilos jardines vaticanos tuvo lugar otra manifestación mariana menos conocida, en la que participó el propio Papa Pío XII. El difunto padre Peter Gumpel, postulador de la causa del Papa Pío XII, reveló en una entrevista de 2017 con EWTN que el Papa experimentó el milagro del sol. Mientras paseaba por el jardín del Vaticano haciendo caso a las indicaciones que los médicos le habían dado, necesitaba moverse por causa de unos problemas digestivos, vio, mirando al cielo, que el sol giraba solo, describiendo círculos y yendo y viniendo. Es exactamente lo que sabemos de la descripción de lo que se ha llamado milagro del sol en Fátima en presencia de miles de personas. Por eso, siempre que vienen peregrinos a Roma, María quiere acogernos y ayudarnos a encontrar aquí a su Hijo. Ce livre, on voulait l'écrire parce qu'il n'existe pas. Queríamos escribir este libro porque no existe nada así, ofrecer un panorama de todas las pruebas de la existencia de Dios. La morale,
des énigmes. La ciencia, claro, pero no solo la ciencia. También hemos querido incluir filosofía, ética, enigmas y para incluir un poco de todo, algunos milagros. Así que, por así decirlo, una panorámica absoluta de 180 grados. Absolument à 180 degrés. Durante más de 4 siglos, el trabajo de figuras como Copérnico, Galileo, Darwin y Freud fomentó la creencia de que los misterios del universo podían desentrañarse sin invocar a un creador divino. Para principios del siglo XX, el materialismo se había impuesto como filosofía dominante. Sin embargo, el panorama del pensamiento científico experimentó un cambio drástico debido a una serie de descubrimientos revolucionarios, como la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, el Big Bang y los conceptos en torno a la expansión del universo, la muerte por calor final y el ajuste preciso. Estos avances han generado un replanteamiento profundo de las convicciones antaño sólidas, indicando un giro hacia perspectivas que reconsideran el papel de los elementos metafísicos en el cosmos. L'inizio del mondo non è opera del caos. El comienzo del mundo no se obra del caos que debe su origen a otra cosa, sino que deriva directamente de un principio supremo que crea por amor. El Big Bang, que hoy se considera el origen del mundo, no contradice la intervención creadora de Dios. Al contrario, la requiere. La evolución en la naturaleza no se opone a la noción de creación divina porque la evolución requiere de la creación de los seres que evolucionan. L'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. El materialismo, antes la única teoría aceptable, se considera cada vez más una creencia irracional. Ce livre, c'est une enquête. Este libro es una investigación sobre una única cuestión. ¿Podemos imaginar que no hay nada más allá del universo material? ¿O debemos considerar que el universo material no se basta a sí mismo y que es necesaria una causa externa que lo cree y lo regule? Al final, la conclusión que extraemos de esta amplia investigación es que el materialismo se ha convertido hoy en una creencia verdaderamente irracional. Irrationnel aujourd'hui. Tras años de investigación y en colaboración con más de 20 científicos, Michel-Yves Bolloré y Oliver Bonacieux han escrito Dios, la ciencia y las pruebas. Este bestseller en Francia pretende recoger las pruebas modernas de la existencia de Dios. Recientemente se ha presentado en Roma. Alors en allant très vite, il y a 4 grandes preuves. Entonces, resumiendo mucho, contamos con 4 grandes pruebas científicas surgidas en el siglo XX. Lo que es muy importante es que son completamente independientes entre sí. Eso es lo que las hace fuertes. En resumen, de forma independiente han surgido 4 grandes pruebas científicas que demuestran las complejidades del universo, su trayectoria termodinámica que sugiere un principio y un final y apunta a un creador, la expansión del universo, el ajuste fino que indica una formación no aleatoria y la compleja aparición de la vida, que pone en entredicho las hipótesis anteriores sobre su simplicidad. Estos descubrimientos ponen de manifiesto la complejidad del universo y la inverosimilitud de sus atributos como mero producto del azar. Donc ces 2 conclusions. Así pues, estas 2 conclusiones, el principio y el ajuste fino del universo, que proceden de ciencias diferentes, conducen a la explicación única y sencilla de que hay un espíritu inteligente detrás de todo esto. La racionalidad puede aplicarse al descubrimiento de Dios como algo externo al universo, como una causa necesaria. Podemos decir que sin esa causa el mundo es inconcebible, pero no podemos ir muy lejos al hablar de Dios si nos atenemos a la racionalidad. Para ir más lejos hace falta una revelación y por eso necesitamos saber si Dios se ha revelado. Como dijo Santo Tomás, Cristo dio todas las pruebas necesarias para demostrar que es verdad. Para la razón, para la ciencia, para sus preguntas, existen todos los elementos necesarios para decir que Dios existe e incluso que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. La gente piensa que estas preguntas no pueden ser contestadas, pero eso de hecho no es verdad. Les gens pensent que ces questions, on ne peut pas y répondre. Tras una breve pausa, regresamos con más
en Vaticano. There are a number of children's hospitals in the world, certainly excellent. Hay muchos hospitales infantiles en el mundo, sin duda excelentes proveedores de asistencia sanitaria. Hay menos hospitales pediátricos de investigación, pero los hay. En Roma no hay ninguno que proporcione una mejor asistencia sanitaria de forma gratuita. En el Bambino Gesù aceptamos y tratamos gratuitamente a todos los niños que lo necesitan, y esa es una distinción única del Hospital Bambino Gesù. Quite a unique distinction of the Ospedale Bambino Gesù. Fundado en 1869 por la duquesa romana Arabella Salviati, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù es uno de los más antiguos y renombrados del mundo. En 1924, la familia Salviati donó la institución a Pío XI, convirtiéndola en el Hospital del Papa, y todavía hoy se encuentra bajo el gobierno directo de la Santa Sede. El pasado fin de semana, más de 3.000 empleados del Hospital Pediátrico, junto con distintos pacientes y sus familiares, se reunieron con el Papa en el Vaticano para celebrar el centenario de la donación del hospital a la Santa Sede. En las últimas décadas, el hospital se ha hecho famoso por su alto nivel de especialización en el tratamiento de niños procedentes no solo de Italia o de los países europeos vecinos, sino de todo el mundo. Fabrizio Arenghi Bentivoglio, presidente del patronato que apoya los proyectos del hospital, compartió algunas ideas sobre la misión internacional del hospital. Creemos que hay oportunidades para ampliar esto más allá de Italia y más allá de los niños europeos, poniendo las instalaciones a disposición de niños que de otro modo no tendrían acceso a cuidados superiores en otras partes del mundo. Ahora mismo, según hablamos, hay una serie de iniciativas para formar y desarrollar médicos, enfermeras, personal médico de todo tipo en varios países de todo el mundo. Y estos programas de desarrollo se llevan a cabo tanto en sus propios países como con iniciativas y prácticas en Roma. Initiatives and stages and internships in Rome. Uno de los muchos países en los que el hospital pediátrico está activo es Camboya. Con la ayuda de misioneros católicos, la misión del hospital se ha hecho realidad. El padre Gianluca Tavola es un misionero italiano, miembro del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras que, junto con el también misionero padre William Conquer, está desde 2007 a cargo de una parroquia camboyana que se extiende por dos provincias, la de Sihanoukville y la de Koh Kong, cerca de la frontera tailandesa. Ecco, la Chiesa Cattolica in Cambogia è impegnata, diciamo, su due filoni molto importanti primariamente. La Iglesia Católica en Camboya está comprometida con dos sectores muy importantes, la educación y la sanidad. En cada comunidad tenemos pequeños centros de enseñanza donde reunimos a la gente para transmitirles la importancia de estudiar, de ir a la escuela, de la educación en definitiva. Y otro sector importante es el de la sanidad, el Ministerio de Sanidad. En Camboya los servicios sanitarios cuestan, por lo que la gente de los pueblos que no tiene sueldos reales, que no puede permitirse ir al hospital, lo pasa mal. Por eso la Iglesia Católica desarrolló un programa que llevamos aplicando muchos años con la intención de ayudar a los pobres y enfermos. Un programma, e lo stiamo attuando già da molti anni, per aiutare i malati poveri. Además de construir iglesias, encargarse de escuelas y orfanatos, el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras también gestiona y apoya muchos hospitales y clínicas locales, los llamados centros de acogida para enfermos, tanto cerca de los grandes y caros hospitales de la capital camboyana, Phnom Penh, como en cada comunidad, donde los pobres suelen acudir pidiendo una ayuda que no pueden permitirse.
In questi anni, si parla di 20 anni più o meno di questo progetto. En estos años, estamos hablando de 20 años más o menos, este proyecto, siempre con la intención de ayudar a los enfermos, ha tomado parte en diversas colaboraciones con hospitales locales y con lugares donde llevamos a nuestros pacientes, o con distintas ONGs, realidades católicas o humanitarias. También tenemos, por ejemplo, una colaboración con el Papa en el Hospital Bambino Gesù en el Vaticano, en Roma. Con ellos y con todos los demás, siempre procurando ser lo más eficaces posible en la ayuda a los necesitados. Tale da essere il più efficaci possibile nell'aiutare le persone che hanno bisogno. Dar esperanza. Este es el objetivo del Hospital del Papa, no solo dentro de sus muros, sino mucho más allá. Aunque el hospital también se esfuerza por traer niños enfermos a Roma, el Bambino Gesù sigue esforzándose por ayudar a los enfermos incluso desde lejos.